Hola amigos, les habla ChessBoss y arrancamos un nuevo video tutorial con un tema que van a poder aplicar desde ya en sus partidas: los finales de peones. Si quieres aprender las técnicas que utilizaban los grandes jugadores como Capablanca, Karpov, Petrosian, no puedes dejar de ver este video. Boss. Recordar que el gran José Raúl Capablanca recomendaba estudiar la partida desde el final, pasando por el mediojuego y por último la apertura. Esto porque debemos ser capaces de imponer una ventaja y de saber ganar con la ventaja obtenida. Hoy día trabajaremos entonces las técnicas básicas de los finales de peones e iremos avanzando en un par de videos para jugar el final como un verdadero Anatoly Karpov, Petrosian o Smyslov. Decir que en los finales es muy importante la centralización del rey. Esta pieza hay que llevarla rápidamente al centro y mientras más avance en campo del oponente, eso es una ventaja porque podemos con él atacar los peones. Aparte de esto, tenemos que estar siempre preocupados de nuestras estructuras de peones. No es bueno tener peones doblados, aislados, muchas islas de peones, porque estos son debilidades que el rival puede aprovechar. Aparte, en los finales de peones es fundamental la elasticidad de los peones. Esto porque cuando nosotros tenemos más tiempos o más jugadas que hacer con los peones, podemos ganar o ceder tiempo al rival según nos convenga. Fundamental la elasticidad en los finales de peones. Aparte de eso, si tenemos alguna pieza extra en el final, debemos cuidar que esta esté muy bien centralizada y que desarrolle su mayor actividad. Ahora, en el caso de los finales de peones, como la pieza existente, aparte de los peones, es solo el rey, entonces se hace más sencillo. Basta que centralicemos el rey. Rápidamente vamos a mirar algunos ejemplos y algunos conceptos que son fundamentales. Bien, lo primero que habría que decir es que en los finales de peones, la danza de los reyes es clave. Nosotros debemos ser capaces de avanzar con nuestro rey e ir sacándonos de encima al rey del oponente. Esto lo hacemos de una manera muy simple, colocando a nuestro rey frente al rey del oponente. Esto en los libros aparece como la oposición, ¿ya? En donde se aconseja poner al rey frente al otro, dejando un número impar de casillas. Esto nos permite ir empujando al rey del rival y ganando espacio. Fíjense ustedes que todo el truco está en colocarnos frente al rey del rival. Al que le toca mover en esa situación está en desventaja porque tiene que dejar pasar al rey. Fíjense, esto es muy parecido. ¿Recuerdan el pequeño Fritz cuando salía la lucha entre los guerreros de sumo? Había que sacar al oponente del círculo. Esto es lo mismo. Moviendo a nuestro rey y enfrentándolo, nosotros vamos sacándonos al rey del camino. Por lo tanto, esta es la famosa técnica de la oposición, que a nosotros nos permite avanzar con nuestro rey. Mientras más avanza nuestro rey, más fácil es ganar. Una posición típica que debemos conocer y debemos incorporarla rápidamente a nuestro banco de posiciones es la siguiente. Le va tocando mover a las blancas y las blancas pueden hacer una jugada para dejar a las negras en Zugzwang. En este caso ustedes ya deben ver la jugada F7. El rey se tiene que mover obligadamente y de esa forma tiene que ceder la casilla G7, dejarla de controlar. Ahora el rey puede avanzar y ese peón corona. Esta es una posición que tenemos que tener en la retina porque es una de las posiciones ganadoras en los finales de peones. Esta otra posición es la misma, pero tocándole mover a las negras. En este caso, las negras pueden hacer uso de la oposición, colocando su rey frente al rey blanco, y esto les aseguraría el empate. Aquí la jugada correcta sería rey G8. Fíjense lo útil que tiene usar la oposición. Si las blancas avanzan su peón, supongamos que la blanca avanza en el peón acá, el rey tendría que irse a la casilla F8 porque si no el peón coronaría. Y ahora la única jugada que tienen las blancas para no perder el peón es poner el rey en F6. De esa manera el rey negro quedaría ahogado y la partida terminaría en unas lindas tablas. Ahora, fíjense aquí que un tips importante es que si el rey del bando fuerte empieza a dar vuelta con el rey, tratando de confundirnos o de enredarnos para que perdamos la posición, lo único que tenemos que hacer nosotros es colocar el rey delante del peón siempre que se pueda. Ese es un tip importante porque si ustedes logran colocar el rey delante del peón, tienen aseguradas las tablas si saben mantener la posición. Esta posición que está acá también es una posición muy importante que hay que aprender a jugar. Resulta que le va tocando mover a blancas
en este momento, las negras han logrado ganar la oposición y se han puesto frente al rey. Y si el blanco ahora quiere ganar, tiene que avanzar el peón, ya que si el rey se mueve hacia atrás, el rey se va a colocar delante del peón y lo va a bloquear. Por lo tanto, la jugada más lógica es de 5. Y ahora el rey siempre se va a colocar delante del peón cuando se pueda. No se olviden de ese tip. En este momento, las blancas ganan la oposición colocándose frente al rey. Y ahora el rey tiene que estar muy atento al negro para hacer una jugada que le permita a las negras ganar la posición cuando el rey blanco avance. En este caso, la única jugada posible es mover el rey atrás, en la misma columna donde está el peón. Este podríamos decir que es un segundo tips importante que nos va a permitir jugar bien el rey. Ahora, tanto si el rey avanza por acá como por el otro lado, las negras pueden jugar ganando la posición y enfrentando a los reyes. Fíjense ustedes que el blanco tiene que seguir con el avance del peón, el rey se pone nuevamente delante, blancas ganan la oposición, pero ahora las negras la pueden recuperar haciendo la jugada única en esta posición para empatar. Este es un momento muy importante, ya que cuando el rey va avanzando hacia el final, no tiene tiempo de recuperar la posición, por lo tanto, tiene que aplicarla o si no pierde el juego. Este es un momento crítico. Aquí la jugada sería rey de 8, buena, aplicando el tips de ponerse con el rey en la misma columna del peón, y si ahora el rey viene para acá, las negras pueden ganar la oposición enfrentando a los reyes. En este caso, si el blanco no avanza el peón, el negro se mantiene siempre con el rey delante del peón, y cuando el blanco se mueve, va con el rey detrás. Respetando eso, ustedes van a tener asegurado el empate. Ahora, si las blancas juegan acá, oposición nuevamente, hasta que finalmente no queda mejor para las blancas que avanzar. Y ahora llegamos a la posición de tablas, que hay que tenerla aquí, porque es una posición clásica. El rey tiene que moverse acá para no perder el peón y queda ahogado. Acá tenemos una posición que también debemos comprender y que está ganada para las blancas en este caso, porque las blancas tienen un comodín aquí. ¿Cuál es el comodín que tienen? El tiempo que pueden hacer con el peón que está en E2, que en cualquier momento lo pueden jugar a E3 y que eso le va a permitir a las blancas ganar la posición en el momento preciso. En este caso ya lo podrían hacer porque fíjense ustedes que los reyes se encuentran en oposición. El rey está frente a frente y el blanco con esta jugada le va a ceder el turno a las negras. A las negras no les queda otra alternativa que mover su rey. En este caso, por ejemplo, acá. Y acá viene una maniobra que es muy útil y que hay que aprender, que se llama rodeo, o en algunos libros también aparece como una maniobra envolvente con el rey. El rey se va por el otro costado y de esa forma va ganando espacio. Si las negras juegan acá, simplemente rey E5, nuevamente utilizan la oposición, y esto nos va permitiendo ganar espacio para que nuestro rey vaya avanzando. Mientras más avanzado está el rey, más fácil es de ganar la posición, porque lo único que nos queda después es avanzar el peón. En este momento juegan acá y ahora el blanco avanza el peón. Aquí hay que tener cuidado, porque las negras van a tratar de venir a parar el peón y nosotros no podemos permitir que el rey se ponga en la casilla E5, porque nos ganaría en el peón D4. Por lo tanto, aquí hay que hacer rey D6, aplicando la oposición pero de manera lateral, ¿ya? Entonces al rey no le queda otra que jugar acá. Y ahora, un momento importante y algo que hay que saber. Nosotros podemos avanzar el peón siempre y cuando seamos capaces de ganar la posición en el movimiento siguiente. En este caso, nosotros podríamos hacer E5 sin problema, porque las negras tendrían que jugar rey E8, ya que a una jugada como rey F8 seguiría rey D7, y cuando el rey toma contacto con la casilla de coronación, el peón está coronado. Por lo tanto, aquí sería obligado jugar rey E8. Y las blancas tendrían tiempo de ganar la oposición nuevamente, asegurándose la victoria. Ahora el rey tiene que ceder espacio y la maniobra de rodeo decide la partida. El peón corona sin problema. Ahora, ¿para qué nos sirve esto de la oposición? ¿Cómo lo podemos aplicar en casos prácticos? Por ejemplo, en esta posición le va tocando mover a las blancas. Las blancas tienen dos jugadas que pueden hacer, porque la situación de este peoncito juega en contra de las negras. El blanco puede jugar rey B5 o rey A5, y las blancas van a ganar porque el negro no va a tener la opción de ganar la oposición debido a que al peón de C6 le quita la casilla B7. Por ejemplo, si las negras juegan acá para ganar la oposición, las blancas juegan rey B5, y ahora el negro tiene dos jugadas, rey B8 y rey A8. Si rey A8 seguiría rey A6 ganando la posición, y si rey B8, rey B6. Y las dos posiciones llevan a la derrota, porque recuerden que esto de la posición
es clave cuando el rey ya está en la última fila. Es fundamental aplicarlo. Ahora el rey no puede jugar rey acá porque seguiría rey C7. Obviamente aquí no sirve C7 porque el rey quedaría ahogado. Por lo tanto, la jugada correcta es rey C7 para rey D7 y el peón corona. Por lo tanto, lo mejor que tienen las negras es jugar acá. Pero ahora llegamos a la posición que antes yo les dije que había que tener aquí en la retina, de Zugzwang, en la que el blanco avanza el peón y lo único que le queda a las negras es jugar rey D7, rey B7 y el peón corona, porque el rey toma contacto con la casilla de coronación, en este caso C8. Claro, en este caso, por ejemplo, venir con el rey por el camino tradicional, rey F2, rey D6, rey F3, no sería bueno porque daría la posibilidad de que el rey se opusiera al avance de nuestro rey y lograra una posición en la que hace tablas. Nosotros podemos aquí jugar oposición, pero el rey simplemente ya entró en la zona en la que se va a colocar delante del peón, como las posiciones que vimos delante, y ahora lo único que hace es esperar ya que el rey avance. En este caso, si el peón avanza, el rey sigue manteniendo la posición como vimos delante, con la técnica, ¿cierto?, que vimos delante, en el caso de acá, 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 y así mantenemos la posición. Y sería tablas. Por lo tanto, aquí el truco está en ir a alcanzar una de las casillas críticas, una de estas casillas críticas, por la diagonal más lejana. En este caso, después de rey D6, la jugada buena es rey G3. Esta es una jugada buenísima, porque ahora cuando el rey viene hacia acá, el rey alcanza una de las casillas claves, la casilla H5. Y con eso se asegura que el peón va a coronar, porque ahora lo que va quedando es jugar rey G7. Y en este momento las blancas ganan la oposición y ganan la partida. ¿Se fijan qué importante? Aquí aplicamos lo mismo que vimos anteriormente, la maniobra de rodeo. ¿Se fijan? Y al final vamos a asegurar que el peón corone, porque rodeando al rey vamos ganando espacio con el rey. El peón corona sin problema en esa posición. Bueno, en esta posición también hay que decir que la oposición se puede mantener de lejos, a distancia. En este caso, si nosotros contamos las casillas que hay entre los reyes, hay un número par de casillas, ¿cierto? Hay seis casillas. Por lo tanto, aquí va a depender de a quién le toque mover. Si las blancas mueven, juegan rey E2. Y cuando se mueve el rey negro, tienen la posibilidad de ganar la oposición con la jugada rey E3. Fíjense, distancia frontal de 3 casillas. Y ahora, cuando el rey avance, si avanza E6, rey E4, y si avanza D6, rey D4, y gana la oposición. Y esta partida se gana porque ya vimos que se aplica la maniobra envolvente o de rodeo, y de esta forma se asegura la coronación del peón. Pero si le fuera tocando mover a las negras, la cosa cambia, porque tocándole mover a negras, por ejemplo rey D7, rey E2, ahora es el negro el que va a poder hacer una movida, pensando en que cuando el blanco juegue rey E3 o rey D3, debemos ganar la posición. En este caso, rey E6 bastaría para lograr el empate, ya que en caso de rey E3, rey E5 logra ganar la oposición, y en caso de rey D3, rey D5 gana la oposición y empata el juego. Las blancas quieren coronar el peón, y la jugada lógica es rey F7. Pero cuando el rey va a H8, las blancas no pueden avanzar el peón porque el rey quedaría ahogado. Entonces aquí hay que hacer un acomodo del rey para avanzar el peón en el momento preciso. Fíjense ustedes que en este caso el blanco va a tener un tiempo extra, esta jugada que en algún momento va a poder hacer, que le va a permitir ganar la oposición. En este caso las blancas juegan acá, negras ganan oposición, aplican la estrategia, el blanco viene acá nuevamente y las negras vuelven a aplicar la oposición, pero resulta que el gran problema es que el blanco tiene un tiempo extra para hacer que las negras pierdan la oposición, y por eso ahora esta jugada es la ganadora. G6 le toca mover a las negras, y ahora esta posición ya es familiar para ustedes porque la vimos al comienzo. Las blancas juegan simplemente G7 y el rey queda en Zugzwang, tiene que salir y el peón corona después de rey H7. Bueno, acá tenemos otro ejemplo también, donde la defensa es clave. Le va tocando mover a negras, y negras tienen que hacer una jugada para que cuando el rey blanco avance a B5 o a C5, el negro pueda ganar la oposición. En este caso, la única jugada que permite eso, y ustedes lo podrán ver, es rey B8. Buena jugada. Con eso se logra tablas, porque a rey B5 o a rey C5 las negras pueden ganar oposición. Por ejemplo, tablas con esta jugada. Acá exactamente lo mismo, rey B7, tablas con esa jugada.
Si alguien no comprende bien el concepto de la oposición, es difícil que pueda encontrar la jugada rey b8. Muy difícil que la encuentre. Porque no va a entender por qué tiene que hacerla. Entonces, lo peor en estos casos es jugar sin un plan. Porque si hiciéramos rey acá, simplemente con esta jugada ya estaríamos perdiendo. Porque vendría lo que habíamos visto todo el rato y se ganaría la partida. ¿Se fijan? Hay que estar atento hasta el final en este tipo de finales. Bien, ¿y qué es lo que pasa con el peón de torre? Bueno, con el peón de torre hay una excepción a la regla, porque en el caso de que el bando débil logre colocarse en la casilla en donde el peón va a coronar, la partida es tabla. O sea, aquí la misión que tiene el rey blanco es venir a esconderse aquí al rincón. Si logra llegar ahí, la partida no tiene cómo ganarle al negro porque no va a poder sacar al rey de la esquina. Por lo tanto, si le toca mover a las negras tienen que jugar para impedir que el rey llegue a la casilla h1. Si le toca mover a blancas aquí, la partida terminaría en tablas porque rey e1, rey g3, rey f1, y cuando el rey negro trate de evitar que el rey blanco alcance la casilla g1 y luego h1, el rey blanco lo va a encerrar. Por ejemplo, rey h2, rey f2. Y encerrando al rey, ese rey no tiene cómo salir de ahí. Y esto está comprobado que es estable. Aquí las negras pueden jugar allá. Simplemente el blanco espera. Rey h1, espero acá. Y si se repiten jugadas estables, por lo tanto aquí a las negras les toca avanzar. Y el blanco sigue con la estrategia de mantener la posición horizontal y tener al rey encerrado. Esto es tabla porque en caso obviamente de avanzar el peón, la partida sería ahogado, ¿cierto? Estaría el rey ahogado en ese momento y sería tablas. Pero si en este momento le tocara mover a las negras, la cosa sería diferente porque el rey negro alcanzaría la casilla G2 y eso evita que el blanco llegue al rincón. De esa manera se ganaría la partida, por ejemplo, ahí y ahora rey G2. Y luego el negro avanza el peón y corona sin ningún problema. Bien amigos, si les gustó este video, no se olviden de suscribir a nuestro canal, de pinchar la campanita para apoyar nuestro proyecto y para no perderte los próximos videos que vienen realmente buenísimos. Estamos subiendo videos variados de diferentes temas para que tengas harto que estudiar. Recuerda, practicar, entrenar, jugar torneos. Los videos sirven, estudiar sirve, pero sin jugar no tiene mucho sentido. Así que los invito a que se sumen a nuestro grupo de liches. Ya somos más o menos 750 gozadores del ajedrez. Tenemos actividades semanalmente y este año un calendario riquísimo de actividades. Un abrazo y nos vemos pronto. ¡Chao! Suscríbete a este canal, comparte este video y sigue disfrutando de Chessbox.